Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Hemos hablado del resentimiento, del mal de la envidia, pero es importante también hablar del perdón. Varios han escrito que les interesa el tema. Les invito a que reúnan a la familia, aprendamos a perdonar y vivamos juntos la buenas noches a María de hoy. Perdonar, perdonar, perdonar. ¿Cuánto al mundo le hace falta el perdón? ¿Cuántas dificultades hay en las familias? ¿Cuántos problemas hay entre amigos? ¿Cuántos matrimonios llevan una vida muy difícil debido a que el perdón no existe en la relación? Perdonar. ¿Cuán importante es perdonar? Nosotros hemos visto el mal que el orgullo, que el egocentrismo nos hace cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos envidia. Y qué importante es nosotros poder perdonar para poder alcanzar el perdón. Me gustaría que compartamos algunos programas sobre este tema para juntos, con el auxilio de nuestra Madre, poder ir aprendiendo a perdonar. Para eso nosotros necesitamos comprender qué es el perdón, qué es perdonar. Porque a pesar de que nos parezca lo mismo, disculpar es distinto de perdonar. Y van a ver lo importante de hacer esta diferencia. Pongamos el siguiente ejemplo. Nosotros vamos caminando por la calle, nos tropezamos y a la persona que va adelante, a la hora de tropezarnos, la empujamos y se cae. Cuando la persona se incorpora y ve para atrás, nosotros le pedimos disculpas y le explicamos que al tropezarnos fue que le dimos el empujón. La persona ahí nos va a disculpar, es decir, va a ver que somos inocentes del acto que hemos hecho, que fue involuntario y que por lo tanto nos exime de la culpa del hecho cometido. Por eso nos disculpa. Es distinto de si esa persona que se tropezó y por accidente empujó a quien iba adelante, llega a su casa y le da 4 gritos a su esposa sin qué ni para qué y le ofende. Ahí él no va a pedir disculpas, ahí él va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque es culpable del acto que ha cometido. Y ahí hay una gran diferencia entre disculpar y perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros disculpamos al inocente y perdonamos al culpable. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este detalle? Porque hay muchas ocasiones en la vida que nosotros no debemos de perdonar, sino que debemos de disculpar. ¿Por qué? Porque el acto que se dio, o la circunstancia, o la omisión que se dio, no fue enteramente voluntario. Hubo cosas, circunstancias, actitudes que llevaron a que ese acto se dé. Y que si nosotros sabemos analizar con humildad y con paciencia, nosotros vamos a ver que no necesitamos perdonar, sino disculpar. Y esa objetividad en el hecho nos va a ayudar a poder dar muchos pasos en nuestra vida espiritual y alcanzar la paz. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Este esposo sí llegó y no le habló bien a su mujer. O si quieren ustedes ponerlo al revés, cuando el esposo llegó de un día cansado del trabajo, que hubo muchos problemas, la esposa no lo recibió con todo el entusiasmo que él esperaba. Y él queda ofendido. Pero si nosotros vamos a analizar en ese momento, tanto el esposo como la esposa estaban en circunstancias que por razones psicológicas, por el momento en el cual se encontraban, no reaccionaron de la mejor manera posible. Pero ahí no hay tanto que perdonar, sino disculpar. ¿Por qué? Porque el esposo venía de un día de trabajo pesado, donde solo hubo problemas, donde el tránsito y todo, y se traía toda esa carga. Y a la hora de llegar a casa, cometió ese error. Si la esposa sabe comprender, sabe ver que tuvo un día difícil, sabe valorar que
viene varios días en el que el trabajo está muy difícil, que está complicado, que ha habido problemas con el jefe, ella va a saber disculpar y ver que la reacción que el esposo tuvo fue efecto de estas causas anteriores. De la misma manera, el esposo, al ver que su esposa no la recibió con todo el cariño que él esperaba, va a saber comprender que la esposa estuvo todo el día en los quehaceres de la casa, con los hijos, que hubo problemas, que hubo dificultades, que hay uno que se enfermó, que etcétera, 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 que está cansada, que fue un día difícil. Y va a saberla ver con ojos de benevolencia y de cariño. Y por tanto va a saber disculpar. Por eso es interesante nosotros hacer esta diferencia entre disculpar y perdonar, porque en muchas ocasiones de la vida nosotros debemos de disculpar y no de perdonar. Y debemos de ser objetivos en los hechos que se dan para que así nosotros podamos tener la reacción que debemos de tener según la recta razón, según también nuestro deber de cristianos. Pero cuando nos damos cuenta que la persona realmente cometió la ofensa con deseo de cometerlo, o sea, voluntariamente, ahí es que nosotros debemos de perdonar. Y nosotros vamos a ver en el Evangelio que nuestro Señor nos pide que perdonemos. Y aquella ley que existía en el Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente, nuestro Señor la lleva a un grado inimaginable, porque Él pide que nosotros perdonemos hasta a los propios enemigos. Es decir, nuestro Señor no nos pide un poco más de amor, no, nuestro Señor nos pide que nosotros eximamos de la deuda moral a aquel que nos ha ofendido. Sí, es decir, que nosotros pasemos por encima de los acontecimientos y por amor a Dios, con el auxilio y la gracia de Dios, nosotros digamos, no tienes culpa, te eximo de la culpa del hecho que has cometido. Y eso es el perdón cristiano. Es aquel que se da cuenta que fue ofendido, pero por amor a Dios y por el bien de la persona, perdona. Es decir, exime de la culpa que el otro tiene debido al acto que cometió. Y por eso es que ahí se vuelve en una virtud el perdonar. Y ese es el plus que el perdón cristiano tiene, que es el perdón que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero alguien puede decir, a mí me cuesta mucho perdonar. ¿Qué es perdonar? ¿Cómo conseguir perdonar? Eso lo vamos a dejar para el siguiente programa. Por el momento les invito a que analicemos las circunstancias, porque en muchas ocasiones nosotros debemos de disculpar y no de perdonar. Para eso necesitamos pedir la gracia también de la humildad, para saber ver con los ojos de benevolencia al prójimo y así, de una forma objetiva, saber analizar las circunstancias que llevaron al otro a la ofensa cometida o tal vez simplemente al error cometido. Vamos a pedir a Nuestra Señora en el día de hoy que nos ayude a saber diferenciar entre disculpar y perdonar y cuando sea necesario perdonar. Recordemos ese consejo que el gran San Pablo nos deja en su primera carta a los Colosenses, ¿no? Sopórtense mutuamente, perdonándose los unos a los otros, así como el Señor los ha perdonado. Vamos a pedir a Nuestra Señora esa gracia en el día de hoy, que sepamos diferenciar entre disculpar y perdonar y que tengamos la gracia de poder perdonar del fondo del corazón. Buenas noches María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Un día de gracia para mí, de alegría para ti,
qué maravilla. Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Buenas noches, María. Buenas noches, Madre mía. Nuestra Señora alcanza un buen descanso para cada uno de ustedes y no se olviden de compartir, darle like y suscribirse y juntos sigamos evangelizando por estos medios. Salve María.